los docentes no solamente enfrentamos desafíos pedagógicos, sino que también tenemos situaciones de tensión, de maltrato, de descalificación constante por parte de algunas familias. Entonces, para reflexionar sobre esta problemática, hoy vamos a dialogar en su columna con nuestra querida coaching educacional Flavia Sarkis, que preparó Habitar el conflicto sin perder la calma. ¿Cómo estás, Flavia? Hola, Lore, ¿cómo estás? Buenas tardes a la audiencia. Acá, qué lindo escuchar esa presentación, porque digo, bueno, es raro tener que hablar de esto, ¿no? Como educadores. Sí. Pero bueno, allá vamos, ¿no? Me quedé pensando bastante y dije, bueno, está bueno invitarlas hoy a detenernos un poquito, a mirar esto, ¿no? Que nos pasa, como vos bien decís, en la vida cotidiana en nuestras escuelas. Los conflictos. Sí, y ¿no? cómo esto que vos decís de no perder la calma, ¿no? Porque frente al conflicto es muy difícil, no perder la calma. ¿Cómo enfrentamos esas situaciones que nos interpelan, que nos mueven, que a veces nos angustian, ¿no? Porque en muchas situaciones que se han vivido, por lo menos acá en La Plata, ha habido muchos casos de violencia física, no solamente verbal. Entonces, bueno, ¿cómo enfrentar eso desde el coaching educacional, Flavia? Bueno, a ver, en principio me gustaría poder pensar que, bueno, que el conflicto es inherente a toda organización, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender o aceptar es que el conflicto está y va a estar. Sí. Y no solamente afrontamos conflictos de este tipo con extremos niveles de violencia, sino conflictos cotidianos que tienen que ver con tomas de decisiones, con desacuerdos con nuestras familias, de la comunidad, ¿no? Desacuerdos por calificaciones, cuestionamientos sobre decisiones pedagógicas. No estoy de acuerdo cómo evaluaron a mi hijo o a mi hija, inquietudes por el modo en que acompañamos a sus hijos e hijas, ¿no? Y cuando finalice el año escolar, esto aparece con mayor frecuencia, ¿no? Pululan denuncias, rumores, ruidos en la comunicación, situaciones que aunque muchas veces no lo digamos o no le podamos expresar, nos desgastan y nos afectan claramente en lo emocional, ¿no? Y es curioso porque somos profesionales del acompañamiento, ¿no? De la escucha, de construir vínculos. Sin embargo, cuando esto se dirige hacia nosotros, algo se renueve tan profundamente que nos tensiona, a veces nos enoja y protestamos y nos quejamos por el lugar que nos toca en el trabajo, ¿no? Como educadores, nos angustia, nos deja esa sensación de estar a la defensiva, ¿viste? Y es cuando empezamos con por las dudas no hago esto, lo otro, por las dudas no se lo voy a decir, ¿cómo hago para decir esto? ¿Cómo lo hago? Porque siempre pensamos que detrás de una decisión nuestra va a haber una reacción no afortunada de una familia. Claro. Que vuelvo a repetir, sin llegar al extremo de una violencia física, a veces hay violencias desde lo verbal que realmente son dolorosas, frustrantes y nos dejan en un malestar por horas o por días, ¿no es cierto? Docentes que toman una licencia porque no quieren enfrentar o no pueden enfrentar determinada situación. Y no siempre hay una mala intención, ¿no? A veces sí y a veces no con respecto a esta familia o a esta situación que se instala. A veces simplemente es la expresión de un sistema que está bajo presión, claramente, ¿no? Sí. De familias que también están atravesadas por incertidumbre, por la velocidad del fin de año, por el cansancio, por no saber cómo acompañar a sus hijos en estos procesos por ahí que son frustrantes para ellos, como papás, mamás y para sus hijos, ¿no? Entonces pensé hoy en recuperar esta magnífica idea, este concepto que Humberto Maturana nos dejó entre tantas cosas maravillosas, y que la quise traer como para pensar esta idea de que el otro trea, ¿no? Sí. Para que haya algún coach escuchando le va a sonar fácilmente. Es decir, que ese otro es un otro que siente distinto, que interpreta distinto, que reacciona distinto, y eso es lo que nosotros no podemos controlar. Y que es lo que muchas veces queremos controlar y nos lleva al conflicto. Si bien sentimos que nos dice y nos hace, no siempre es así. No me está haciendo algo a mí ese papá, no me lo está diciendo directamente, sino que está enojado, claro, ¿no? Claro. Simplemente dice. Y tal vez hace o dice algo que es distinto a lo que uno esperaba, ¿no? ¿A vos te parece que este papá me va a decir esto? ¿A vos te parece lo que piensa de...? Y bueno, es ese otro que está otreando. Y esto casi nos lleva en automático al juicio, ¿no? Que es un poco lo que estoy diciendo sobre esa familia que viene con un enojo o una queja, y que
bueno, claramente puede estar fuera de lugar. Entonces, lo que sí podemos hacer, no puedo evitar que diga o haga lo que hace esa familia, pero sí puedo decidir qué hago yo con eso, ¿no? Claro. Me lo llevo puesto como algo personal, o lo ubico en un plano profesional donde puedo mirarlo sin que invada mi identidad o mi autoestima como docente, ¿no? Sí. No es que yo fallo, no es que estoy haciendo las cosas mal, es algo que le está pasando a esa otra familia y yo tengo un enorme compromiso de poder atender esa situación y me pesa, pero no es algo que me están haciendo a mí. Eso es como base, ¿no? Como para empezar a pensar cómo lo habitamos para evitar lo que más pueda es ese desgaste y el crecimiento como profesional. Entonces, se me ocurrieron como algunos tips, algunas ideas que por ahí pueden ayudar. Por ejemplo, la primera, ¿no? Prepararnos ante un conflicto. Muchas veces esperamos que el conflicto estalle para actuar. Sí. Y por ahí, ¿no? Esperamos Tal que cual. trato de, como se dice ahora, fingimos demencia, Sí, ¿no? sí, Hasta que tal cual. zafamos, pero Tal de golpe estalló, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Nos hace eso reaccionar con urgencia. Sí. Tenemos un papá gritando en la recepción de una escuela y ya es tarde, ¿no? Entonces, eso nos toma por la emoción más que por la reflexión. Entonces, necesitamos tener claros acuerdos previos con las familias para ir a ver si ese acuerdo se rompió o no y evitar la queja e ir a recuperar el acuerdo. Sostener canales de comunicación formales, frecuentes, transparentes. Muchas veces nos equivocamos en cómo y qué comunicamos. Sí. Dejar por escrito, con claridad, criterios de evaluación, procesos. Muchas veces encuentro directores que te dicen, bueno, viene una mamá a quejarse porque quedó desaprobado un alumno, y yo pregunto, ¿y cuántas veces antes se habló con esta familia? Y nunca, en un trimestre, Claro, por ejemplo, ¿no? totalmente. Cultivar un estilo docente que comunica con seguridad y coherencia. Coherencia, voy avisando, y seguridad, no temo decir lo que tengo que decir. Somos profesionales y tenemos que estar seguros de qué es lo que estamos comunicando. Sí. Y esta prevención nos va a evitar todo tipo de conflicto, o lo va a bajar su intensidad al menos. Sí, Otro punto importante. esto Sí, un poco esto de anticipar también, ¿no? Anticiparse, más sabiendo el contexto, es un poco lo que vos estás diciendo. ¿Y qué pasa, viste, Flavia? También te quiero detener acá porque lo vivo constantemente en la escuela. ¿Qué pasa? Que muchas veces viene un papá y porque el hijo el día anterior le dijo, no, bueno, la seño me puso tal nota y me dijo tal cosa. Y o sea, el otro día ese papá se presenta en la escuela sin mediar palabra y empieza a decir un montón de improperios y de cosas, hasta que uno, como docente y como profesional, logra bajarlo y explicarle que eso no sucedió, que en realidad, bueno, toda la situación que que le había planteado su hijo no era del todo de esa manera, entonces explicarle, bueno, y hasta que ese papá entendió, después termina pidiendo disculpas, pero el mal momento ya pasó, ¿viste? Lo pasás. Bueno, justamente los otros dos puntos que yo les iba a plantear eran esto. Por un lado, la escucha activa para desarmar tensiones. Tenemos que saber siempre que yo no me voy a sentar con una familia a tratar de justificar totalmente lo que papá está trayendo. Lo primero que hago es, digamos, desarmar esa tensión. Sí. A veces la familia no busca tener razón, busca ser escuchado. Sí. Porque en realidad trae todas otras problemáticas detrás, que puede ser, por ejemplo, no sabe qué hacer con su hijo y lo explicita, dice, no sé qué hacer con mi hijo. Sí, sí. Entonces, primero, ya recibir a ese papá, no a la defensiva, sino dispuesto a escuchar. Bueno, empiezo la conversación no diciendo yo lo que, sino papá te escucho, mamá te escucho, vamos a tratar de escucharnos para ver si estamos hablando del mismo conflicto, ¿no? Porque cuando hay un conflicto entre partes, no necesariamente ambas partes tienen igual interés de cómo y para qué resolverlo. Entonces, por ahí nosotros lo que queremos es justificar lo que la nota es la correcta, sí. Y por ahí el papá no es lo que quiere escuchar. Entonces, nosotros primero tenemos que escuchar cuál es el reclamo. Luego que hacemos eso, sí, porque entendemos que una persona calmada solamente puede dialogar. Entonces, no intentemos dialogar si no está calmado. Tal cual. Y luego busquemos objetivar el hecho. Esto es propio del coaching. Es decir, cuando surge un reclamo,
es muy fácil que se mezcle percepción, juicio, temor, ¿no? Lo que yo proyecto en el otro. Entonces, justamente el coaching nos invita a separar el hecho observable de la interpretación del hecho. Bueno, a ver, papá o mamá, ¿qué concretamente dijo su hijo? ¿Dijo esto? Bueno, yo te cuento qué es lo que hay, ¿no? Empezar a desarmar la emocionalidad que el papá pueda percibir, o que la familia, perdón, que insisto con este concepto de papá, de seño me sale, ¿no? De muchos años atrás, uno se reconvierte de la familia, claramente. ¿No? Entonces, cuando la familia empieza a observar, que tenga el detalle, el hecho concreto, observable, qué pasó realmente, qué vimos, qué escuchamos, que pueda descomprimir distinguiendo lo emocional, ¿no? Hacer nosotros primero esta observación, porque puede ser que nos estemos equivocando nosotros en cómo hemos comunicado, e invitar a las familias a hacer lo propio. Entonces, esa combinación de escucha activa y de buscar la objetividad en el hecho ayuda mucho. Y otro punto que creo que es importante es identificar el tipo de conflicto, ¿no? Esto es como, también es muy propio del coaching. Identifico el conflicto, porque si no voy a dar una respuesta o un intento de solución desacertado. Porque hay conflictos que son simplemente de información. Entonces, por ahí faltó un dato o se interpretó erróneamente y lo puedo resolver recuperando la interpretación o dando los datos que estaban faltando. A veces son de relación. ¿Vieron cuando las familias dicen, no, lo que pasa es que esto es de siempre, esto viene desde primer grado, esto viene desde primer año, esto ya pasó con la profesora de matemática? Bueno, las familias quedan como ancladas en estas cuestiones que generaron un dolor, un conflicto, una situación de malestar y que vuelven como un síntoma ahí que se instalan de vuelta. Entonces empezar a despejar que eso no tiene que ver con lo que está sucediendo ahora. Otros son conflictos de valores, por ejemplo, ¿no? Que tenemos miradas diferentes sobre educar, ¿no? Hay familias que vienen y te dicen, yo no estoy de acuerdo como usted trabajó tal tema. Totalmente. Yo no estoy de acuerdo como usted corrigió. Bueno, tratar de, con la mayor prudencia posible, recordarle a la familia que el profesional somos nosotros. Sí. Esto nos cuesta a los docentes decir, familia, a ver, discúlpeme, salvo que estemos conversando con mi colega, ¿no? Pero bueno, si descartamos, yo siempre pregunto, mamá, papá, ¿somos colegas? Bueno, si no lo somos, paso a explicarte. Nosotros necesitamos reposicionarnos como profesionales que tenemos autoridad, ¿no? Otros son conflictos estructurales, por ejemplo. Muchas veces nosotros tenemos que revisar cosas, faltas de recursos, de tiempos. A veces tenemos un conflicto porque viene una familia enojada, porque en el jardín me citaron 3 veces en el mes y yo tuve que pedir 3 veces en el mes autorización en el trabajo para asistir. Entonces mi nene llora porque yo no puedo estar en el acto, entonces yo vengo enojada por esto, ¿no? Entonces necesitamos clarificar, identificar qué tipo de conflicto y cuáles son nuestras reales posibilidades de intervención. Sí, y vos sabés, Flavia, que también pasa esto que justo lo trajiste a colación recién, que yo lo que noto en la escuela que se perdió a la época que yo era maestra, por ejemplo, es que a nosotros nos pedían un día fijo y un horario para recibir a los papás para reunión. Y ahora es como que el padre se presenta en cualquier momento, a cualquier horario y exige que se lo atienda. Como que se perdió esa organización, ¿no? También. Exacto. De decir, bueno, tal día, bueno, vos necesitas una reunión, la pedís con antelación, pero que sea el martes entre las 3 y las 4, por ejemplo, ¿no? Bien. Porque está pautado así desde entrada. Y hoy creo que es como que el padre irrumpe en la escuela y dice, quiero hablar con la maestra porque pasó esto. Bueno. Y se lo recibe igual, ¿viste? Se lo recibe igual. Ahí vamos. Ahí está. Vamos. ¿Qué dije al principio? Acuerdos, claridad en los acuerdos. Sí, coincido. Porque es como el papá que en la escuela primaria te deja el nene 1 hora después y se enoja porque vos no lo recibiste. Claro. Entonces, nosotros hemos ido cediendo terrenos, y empiezo al punto inicial, por temor a la reacción de ese otro. Tal cual. Entonces, ese temor nos hace actuar poco profesionalmente, nos hace actuar a la defensiva, nos hace actuar erróneamente. Nosotros necesitamos marcar el terreno de pautas de nuestro trabajo, que las hemos ido perdiendo. Podemos discutir un montón de cuestiones, a veces no estamos acompañados por los equipos de conducción o los equipos de supervisión, pero todos estamos condicionados, ¿no? Desde el supervisor para abajo, todos tenemos este condicionamiento y necesitamos claridad en las comunicaciones y en las conversaciones. Y
por eso esto lleva también a el último punto que se me ocurría era, bueno, cuidarnos emocionalmente, ¿no? Y ahí vuelvo al principio a decir esto, bueno, cómo evitar el conflicto sin perder la calma. Bueno, y cuidarnos emocionalmente, esa es la clave, porque a veces para protegernos levantamos muros. No consulto, no pregunto, no pido ayuda, no digo lo que me está pasando, ¿no? Entonces me voy con una gran angustia, me siento sola, me siento solo, no me escucharon, pero tampoco pedí ayuda, o postergamos, como dije al principio. Entonces, bueno, no vayamos a una reunión con un papá, o una familia, tomémonos un minuto para desconectar, respirar, bueno, cuál es la claridad, qué es lo que yo quiero comunicar, qué voy a escuchar, ¿sí? No lo hagamos en la vorágine de lo cotidiano de la escuela, porque eso también nos pasa. Ya vamos tensionados a esta conversación, ya vamos con temor. No estemos nunca solos con una familia, siempre busquemos quién nos acompañe, siempre busquemos a alguien que tenga mayores fortalezas de las que yo creo no tener en este momento, que me pueda contener, sostener y que pueda mediar en una conversación. A veces yo tengo una compañera, un compañero o un directivo que no está interpelado emocionalmente por lo que está pasando y puede ayudarme a mí, que yo estoy ya en situación de debilidad porque tengo temor a lo que vaya a suceder. Entonces, llevar el conflicto al plano profesional es una forma de cuidarnos y respetarnos, porque si no, nos vamos con todo nuestro ser a ese enfrentamiento. Entonces, de alguna manera, tener pautas claras, tener una buena escucha activa, separar, distinguir hechos de interpretaciones para la familia, saber de qué tipo de conflictos que estamos hablando, y siempre pedir colaboración, porque hoy me pasa a mí, mañana le pasa al otro, y hay que educar a las familias también. Hay familias que realmente están atravesadas por situaciones de conflictividad en sus hogares, de problemáticas serias en lo económico, en lo social, no están teniendo herramientas. El otro día me decía, en un jardín me decían, mira Flavia, nosotros a los niños y a las niñas les sacamos los pañales en el maternal aquí y sacamos el uso de las mamaderas y llegan a la casa y les ponen los pañales y toman mamadera. Entonces, ¿y esto por qué? Porque ese papá o esa mamá o ese abuelo o quien está a su cuidado no están pudiendo desarrollar la independencia de esas infancias. ¿No? ¿Okay? Entonces, eso ya es una problemática. Entonces, por ahí viene esta familia enojada porque, bueno, ustedes quieren que se saque el pañal, pero yo no tengo tiempo para que se saque el pañal. Entonces, tenemos que aprender a escuchar qué es lo que le preocupa a la familia y no hablar con la familia suponiendo que esa familia está pensando, valorando lo mismo que nosotros estamos pensando y valorando. Decía, bueno, me quedaba pensando, porque lo conversaba también con unas colegas hace unos días en el profesorado, y decía, bueno, el conflicto en la escuela es como, ¿vieron la ola en el mar? Bueno, como a mí me encanta el mar y ya estoy pensando en las vacaciones, digo, me suena como a la ola en el mar, ¿no? A veces llega suavecita, otra nos sorprende con fuerza y si nos vio distraído nos tira, ¿no? Pero en realidad la ola no viene para hundirme o para lastimarme, ¿sí? Sino que viene a mostrarme la relación de fuerza y cómo yo puedo sostener mi equilibrio. Entonces, ¿yo qué hago? Aprendo, y si me pongo de costado y dejo que la ola rompa, de costado no me va a tirar. Sí, todas estas cosas que uno aprende, por ejemplo, desde pequeño, para ver cómo me paro en el agua para que una ola no me tire. Entonces, si no vamos a poder detener las olas, el conflicto va a estar siempre, pero sí podemos trabajar en la manera en que nos paramos frente a esa ola, que a veces es muy alta, que a veces es muy pequeña, pero que siempre está ahí dando vueltas y que forma parte de lo cotidiano. Cuando nosotros logramos de alguna manera ampliar esa, llamemos orilla interior, ¿no? Esta capacidad emocional, comunicacional, profesional, desarrollar confianza, trabajar nuestra confianza como educadores, dejamos de temerle, ¿no? A ese golpe del agua, simulado metafórico. La ola va a seguir llegando, pero ya no nos va a arrastrar, ¿no? La dejamos romper, la dejamos pasar, recuperamos el agua con firmeza.
E insisto, no se trata de evitar el oleaje, sino de aprender a evitarlo, ¿no? Claro. El mar no va a cambiar, claro, pero sí podemos cambiar nosotros. Incluso en medio del movimiento podemos encontrar la calma. La calma es nuestra y nadie más que nosotros podemos cuidar nuestra calma. ¿Es difícil? Sí, muy difícil, porque realmente estamos llegando a veces a extremos de violencia impensados en la educación. Y de hecho estamos teniendo situaciones donde estamos poniendo en duda si la escuela es necesaria, si los docentes somos necesarios. Esto está muy fuertemente afectando la percepción de la sociedad con respecto a nosotros educadores y al educar y a los propósitos del educar. Entonces, más que nunca tenemos que salir a defender estos posicionamientos y poder dar cuenta de nuestras capacidades como profesionales, ¿no? Y quizá ahí, en ese espacio, ¿no?, entre lo que recibo y del otro y lo que decido, está justamente la verdadera fuerza, ¿no?, de nosotros como docentes líderes en lo humano y en lo emocional, ¿no? Y evitar situaciones más extremas y complejas en nuestro andar cotidiano. De alguna manera esta frase de Maturana, el otro TREA, es como una puertita a sentirme más libre. El otro no me viene a atacar intencionalmente, aunque es lo que nosotros vemos en primera instancia. A esa familia le está pasando algo que lo lleva a esa situación de violencia. Es como cuando en la calle alguien frena, alguien se sale del auto, viene con una actitud de violencia y en realidad la violencia ya está en esta persona, no tuvo que ver con esa frenada del auto. Entonces nosotros necesitamos poder conservar nuestra calma, nuestra serenidad y de alguna manera poder protegernos siempre desde este lugar. Porque si no, estamos siempre a un nivel de vulnerabilidad tan grande que realmente por momentos la docencia pasa a ser una profesión poco saludable en estos tiempos, ¿no? Porque ya de por sí que requiere de tanta responsabilidad, sumarle a eso todo esto que tiene que ver con la violencia, bueno, y todo lo que conlleva, es un plus que al docente la verdad que le está afectando mucho. Yo sé de muchos colegas que dejaron de ejercer o que se están dedicando a las clases particulares o a las clases online, porque de verdad transitar la escuela les vuelve difícil. Y una de las cosas por las que queremos luchar en este programa, porque también, además de ser el espacio para tener gente como vos y como otros pedagogos de renombre para hablar de diferentes temáticas, también nos involucramos en todas aquellas cosas que tienen que ver con empezar a actuar y a hacer, ¿no? Como tiene que ver con la legislación. O sea, hoy no tenemos una legislación que nos ampare, que haga algo por nosotros ante una situación como las que estamos viviendo. Entonces, bueno, la semana que viene posiblemente tenemos a la ministra de Educación que está con todo lo nuevo, digamos, con todas las políticas educativas. Y una de las cosas que queremos plantearles es esto, ¿no? El buscar y alguna política legislativa que ampare al docente frente a esta situación donde el contexto está cambiando y donde cada vez hay más casos como estos de violencia física, verbal, donde no se respeta, y me parece que el docente no tiene por qué atravesar eso hoy, sino que tiene que ir a su lugar de trabajo contento, feliz, disfrutarlo. Absolutamente. Y eso nos repercute con los chicos también, ¿viste? Porque también se genera una situación en la cual, ¿viste? A veces hasta evitamos abrazar a los chicos porque no le damos un beso, porque... entonces, eso también creo que repercutió mucho en nuestra tarea diaria, en nuestros gestos diarios también, ¿no? Totalmente. De hecho, justamente cuando... Yo creo que esto es un trabajo conjunto, sistémico. A veces, si nosotros solamente vamos a tener contacto con las familias para resolver un conflicto, estamos en problemas, seguro. Claro. Así, digamos, nosotros hemos perdido en la institución educativa el contacto cotidiano con las familias. ¿Ok? Porque, digo, hasta los más pequeños tampoco está esa mamá o ese papá
o ese referente adulto en la salida de la escuela como era habitualmente, sino que por ahí hay un cuidador, una cuidadora, un abuelo, un familiar, una familia de otro compañero. Entonces, uno ha perdido ese contacto cotidiano y muchas familias ni siquiera conocen a sus, ni que hablar en la escuela secundaria, ¿no? Sí. Por supuesto, donde directamente no hay contacto prácticamente con las familias. Entonces, ese contacto es el que hace que uno no fuese un extraño para la familia, porque cuando yo mando una nota, una calificación baja o un desaprobado, para esa familia yo soy un número más, el profesor de historia. Tal ¿sí? cual. No hay un vínculo construido que a mí me genere como familia confianza en ese adulto. Entonces eso es lo que está quebrando Sí. la conversación fluida entre dos adultos que están acompañando el desarrollo de esas infancias o de esas adolescencias. Entonces, me parece que necesitamos en conjunto trabajar. Acá el trabajo de los equipos de conducción es vital. Sí. Yo trabajo, vos sabés, Lore, mucho Sí, con sí. capacitaciones, Sí. con equipos de conducción, porque en realidad los equipos de conducción tienen que acompañar Sí. fuertemente a sus equipos, Sí. tienen que respaldar y lo tienen que hacer a través de estos canales claros de comunicación, estos acuerdos previos con la familia. ¿Sí? Hay muchos docentes que están solos enfrentando esta situación. Sí. Entonces, al estar solos enfrentando la situación, ya ni se atreven a pedir ayuda, porque Tal saben cual. que no la tienen. Tal Entonces, la mejor ayuda es me pido una licencia, Sí. o me dedico a otra cosa. Y esto es lo que no tiene que ocurrir, Tal ¿no? cual, tal Porque uno tendría que decir, creo que lo hablábamos en la otra columna o con Mariana, o en algún otro momento hablaba de esto, ¿no? Pensá que cuando la gente, los docentes nos estamos por jubilar, solíamos, hace mucho tiempo atrás, llorar, angustiarnos, generarnos nostalgia, porque perdíamos algo que habíamos elegido para nuestra vida. Y hoy los Sí. docentes están contando con crucecitas los días para que llegue el momento. Sí, tal cual. ¿No? Esa, tal la cual. emocionalidad es inversa. Sí. Entonces, bueno, esto es una evidencia clara de lo que nos está pasando. Sí. Creo que hay que ponerlo en la mesa de debate, que tenemos que charlar. Por eso me parece magnífico esto que traes de las conversaciones con la ministra. Me parece que necesitamos fuertemente atender esto que nos está sucediendo a todos los educadores y en todos los niveles, Tal ¿no? cual. Y que se necesita esto de conversar, hablar, decir, que nos pasa, pensar que siempre dijimos, ¿no? Que la escuela es esa unidad, si esa célula pequeña que representa la sociedad, no esa microcélula que representa la bueno, es lo que está representando, porque es lo que nos pasa en la calle, ¿no? Sí, entonces, bueno, sí, es así, Flavia. Bueno, te agradezco un montón, porque la verdad que, bueno, hay muchos comentarios, entre ellos el de Ariadna, que dice, es muy difícil crear unión en los objetivos entre familias y docentes, sobre todo en una época con tanta violencia. Ojalá se pueda revertir. Así que, bueno, los oyentes también expresándose. Quiero agradecerte mucho por esta columna tan necesaria. Así que agradecerte y bueno, y desearte muy felices fiestas, porque nos queda un programa más la semana que viene y no quiero dejar de saludarte y de agradecerte, porque tu columna siempre es tan necesaria y tan buena, porque también tenemos la devolución de los oyentes, como los que se están expresando recién, como Ariadna. Así que bueno, agradecerte por el acompañamiento, por estar y por esta columna maravillosa, Flavia. Gracias Lore, a vos, a Mariana también, a todo el equipo ahí. A mí me encanta este espacio, me encanta poder sumar, me encanta conversar con colegas indirectamente, es lo que ha aprendido a hacer en este tiempo ya con ustedes en la radio. Así que para ustedes también un abrazo enorme, el mejor 2026 que se aproxime para todos los oyentes, agradecidísima de los comentarios, de los mensajitos, y bueno, empezaremos a pensar para el año próximo cómo ir potenciando este espacio. Así será. Te mando un beso gigante. Igualmente, un beso enorme a todos. Chau. Y pasó por Asuntos Docentes Flavia Sarkis en su columna de coaching educacional.